sistema secretor. La córnea tiene, por delante de la córnea tenemos el fin lagrimal. El fin lagrimal está formado por la parte, aquí tenemos una imagen. Tenemos, este es el globo ocular, las pestañitas, este blanco es la córnea. Tenemos una capa externa, que es la capa lipídica, que está formada por las glándulas de Meibomian, y el 95% de la capa media es la capa acuosa. Tenemos también otras dos glándulas que van a formar las accesorias. Y la capa más interna que está en relación a la córnea es la capa de mucina. Entonces, estas tres capas se llaman fin lagrimal. Mucha gente tiene este problema de las epíforas, le lagrimea el ojo, doctor, me llora el ojito. Entonces, algo está pasando ahí, ¿ya? Miren esta otra imagen, aquí está la glándula lagrimal, se forma, llega a la córnea es un elemento avascular, no tiene vasos la córnea. Por lo tanto, ¿de dónde se va a nutrir? De las lágrimas. Y una vez que cumple su función, se elimina por el sistema secretor. Aquí está el punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, y se va a desembocar en la fosa nasal inferior. Bien, entonces, glándula lagrimal, el globo ocular, el sistema secretor. Su fisiología. Tenemos, la lágrima se forma por una secreción basal y se refleja por estímulo del nervio parasimpático. Funciones de la película lagrimal. Hemos dicho que tenemos tres capas, la capa lipídica, la más externa, la capa acuosa, la intermedia, y la capa interna, la mucina. La capa lipídica está formada por la glándula de Meibomian. ¿Qué función cumple? Retrasa la evaporación de la capa acuosa, aumenta la tensión superficial y lubrica también los párpados. Hemos indicado que está cubriendo la córnea, la capita externa. La capa acuosa está formada del 95% por la glándula principal y un 5% por las glándulas de Krauss y de Wolfram. ¿Qué función cumple el agua de la lágrima? Por el oxígeno que tiene el agua, va a oxigenar a la córnea. Acabo de indicarles de que la córnea no tiene vasos, por lo tanto, como es un elemento permanente que debe estar humedecido, está humectado por la lágrima. También tiene una acción bactericida por dos tipos de enzimas, por la lactoferrina y la lisocima. Estas enzimas son las primeras barreras ante cualquier agresión que tenga la córnea. También tenemos esta capa acuosa, elimina las sustancias de desecho. ¿A qué se refiere eso? Cuando nos ingresa un cuerpito extraño, cualquiera fuese, una basurita, una tierrita, con el parpadeo y esta lágrima acuosa lo va a tratar de expulsar todo elemento que ingrese al globo ocular. Después tenemos la capa de mucina. La capa de mucina está en relación directa a la córnea. Está formada por las células calciformes y esta capa de mucina es una glucoproteína. ¿Qué función cumple? La córnea es hidrófoba y lo va a volver hidrofílica. Va a hacer de que acepte la capa de la capa acuosa. También se produce, esto evita que haya una querostomía. ¿Qué es la querostomía? La deficiencia de una hipovitaminosis A. Y también nos actúa y nos cubre de todo tipo de cicatrización en una quemadura. Puede ser física, química, o una patología que vamos a ver más adelante, que es el tracoma. Esa es la función fisiológica de la lágrima, de cubrirnos, de humectarnos. Hemos visto esto, las tres capitas, la capa lipídica por las glándulas de Meibomian, la capa acuosa, el 95% por la glándula lagrimal y el 5% la glándula de Krauss y de Wolfram. Y la capa de la mucina, que es una mucoproteína formada por las células calciformes. Entonces, la función de las lágrimas, ¿qué es? Se forma, actúa cubriéndonos la córnea, humectándonos, y se va a eliminar por el sistema secretor. ¿Y cómo se produce esa eliminación fisiológicamente?
Yo les he explicado qué es la oclusión y qué es el parpadeo. Les he dado las 4 diferencias que existen entre uno y otro. La mayor es el fenómeno de succión. ¿A qué se llama el fenómeno de succión? Nosotros permanentemente estamos abriendo y cerrando el globo ocular, el párpado, diré. Cuando cerramos el globo, los párpados en el saco lagrimal se va a producir una presión negativa y cuando abrimos se va a producir una presión positiva. Por este mecanismo de succión se va a eliminar en forma permanente. La lágrima, a medida que se va formando, se va eliminando por este mecanismo de capilaridad y de succión. Cuando hay una alteración en el mecanismo de la eliminación, ¿qué va a producirse? Puede que haya habido un problema en el punto lagrimal, o en el saco lagrimal, o en el conducto nasolagrimal. Va a haber una epífora. ¿Qué es lo que nos va a decir el paciente entonces? Doctor, me llora el ojo. Entonces hay que ir valorándolo y examinándolo. La epífora entonces es el signo más frecuente de las enfermedades del sistema lagrimal. Entonces, en la epífora activa, aumento de la producción de las lágrimas por vías de fleja. Tenemos 3 tipos de alteraciones en la epífora activa. Un estímulo a través del nervio trigémino. El trigémino es el tercer par que está inervando la córnea. ¿Cuándo se produce este tipo de epífora? Cuando nos ingresa un cuerpo extraño. Puede ser a nivel de la conjuntiva, puede ser que esté produciéndonos o un cuerpo extraño que se clava en la córnea. Permanentemente están viniendo pacientes que están trabajando con el taladro o los mecánicos, llega el metal y se clava en la córnea. Nos va a producir un estímulo trigeminal y nos va a producir una epífora, un cuerpo extraño. Una pestañita que se ha clavado, que ha crecido anormalmente y nos está golpeando la córnea. Una úlcera de córnea. Cualquier tipo de conjuntivitis, bacteriana, viral o alérgica, nos va a producir una epífora. Una uveitis y las epiescleritis. Todas estas patologías que se producen en el globo ocular nos van a producir una epífora activa por estímulo del trigémino. Otro tipo de epífora por estímulo a través del nervio óptico. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, cuando hay un aumento del reflejo de la luz. ¿Quiénes tienen este problema? Los artistas. Por ejemplo, ustedes son invitados al canal de televisión al Doctor TV. Muchos no están acostumbrados a tener buena iluminación. Van, se prenden las luces, hay un estímulo de intensidad lumínica y nos empieza a llorar el globo ocular, el rojito. Por lo tanto, va a haber una epífora activa. Los soldadores, he ido a hacer soldar mi coche, el que me lo está soldando, el coche no se ha colocado la máscara protectora, empieza a soldar y le empieza a llorar el globo ocular. ¿Ya? También tenemos otro tipo, el estímulo a través de la vía psíquica o central. Me llora el ojo. Este llanto puede ser por tristeza. Nos hemos apenado por cualquier noticia mala y empezamos a llorar. Nos hemos alegrado, hemos reído y nos empieza a lagrimear el ojo. Otro tipo, los simuladores. Hay gente experta para simular. Estimulan y saben y empiezan a llorar automáticamente. Entonces hay que ir valorándolos con calma. ¿Por qué se está produciendo esta epífora? Después tenemos la epífora pasiva, que vamos a ir desglosando. Ya empezamos a hablar de patologías. La primera patología, la más frecuente de la vía lagrimal, es la dacrocistitis crónica. La dacrocistitis crónica es una alteración en la circulación de las lágrimas por la vía natural. Tiene un signo inicial, que es la epífora pasiva intermitente. Luego se vuelve permanente.
¿Cuándo se produce esto? Cuando hay aire, viento o el sol. Nos estimula y empieza a llorar. La primera etapa, lágrimas limpias. Esto puede durar meses o puede durar años. Segunda etapa, va a haber una dilatación en el ángulo interno cerca de la nariz. Este músculo, el músculo orbicular va a perder su elasticidad o tono, va a haber una tumoración indolora y se va a producir una secreción purulenta, llamada mucocele. Miren acá, este es un mucocele. Dilatación del saco lagrimal. Tercera etapa, ha de haber una infección por gémenes saprófitos que se van a volver patógenos, el epidermidis, cualquier otro germen. ¿Qué es lo que se hace en la tercera etapa? Presionamos con el dedo o con un cotonete, va a salir la secreción purulenta. En este tipo de patología de la dacrocistitis crónica, no ha de haber una alteración de la visión, tampoco ha de haber una alteración del estado general, como se ha de producir en la dacrocistitis aguda. Entonces, en la dacrocistitis crónica hacemos el diagnóstico con la inspección y con la palpación. La inspección, secreción, una tumoración visible. Aquí se ha colocado una gota de fluoresceína y no circula, porque en algún sector está obstruido la vía lagrimal. La lágrima se está formando normalmente, cumple su función y no se elimina. Por lo tanto, la lágrima se vierte hacia afuera. Entonces, lo llamamos eso epífora. Aquí otra. No hay circulación de la lágrima. Aquí están presionando con un cotonete. Ya esta es una tercera etapa de la dacrocistitis crónica. Cuando se lo presiona, puede ser con un cotonete o el paciente normalmente, ¿qué es lo que hace? Se presiona con el dedo. Por lo tanto, va a haber una secreción o eliminación o un reflujo de esta secreción purulenta por los puntos lagrimales. Entonces llegamos al diagnóstico de dacrocistitis crónica. Pero, ¿cómo certificamos o cómo hacemos el diagnóstico correcto? Con una radiografía. Se lo coloca en el punto lagrimal una sustancia de contraste y eso se llama la dacriocistorrinostomía. Nos va a indicar el lugar exacto donde está la obstrucción. La dacriocistorrinostomía, entonces, es el diagnóstico certero de que nos va a indicar dónde está la obstrucción. Una vez hecho el diagnóstico, hay una primera etapa, ¿cómo se hace la solución de esto? Por eso un paciente que tiene epífora permanente, deriven inmediatamente al oftalmólogo para que hagamos el tratamiento. ¿Qué es lo primero que hacemos? Damos antibiótico sistémico. El antibiótico sistémico en forma agresiva y damos un antibiótico tópico. Y le indicamos que se realice masajes en el paciente para que elimine toda la secreción que se encuentra en el saco lagrimal y hacemos un lavado de vía lagrimal. Colocamos una sonda con una jeringa cargada con solución fisiológica y sigamos fuerte, con fuerza se siga muchas veces, inmediatamente con la presión de la inyección de la solución fisiológica, se abre ese cañito y se soluciona el problema. Lo ideal es agarrarle en la primera etapa para el tratamiento correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? No se ha podido solucionar con el lavado de vía lagrimal. ¿Qué es lo que hacemos? Sondeamos. Hacemos un sondaje. Primero hacemos una dilatación y después hay unas sonditas de diferentes numeritos y empezamos a colocar la sonda por el punto lagrimal inferior, echamos hasta la nariz, hasta el hueso lagrimal, hacemos la inversión de la sonda y metemos la sondita. Todito esto. Con esa presión de la sonda se va a destapar la vía lagrimal. Vamos a eliminar el tapón mucoso que se encuentra en la vía lagrimal. Entonces,
Siempre empezamos con el lavado de vía lagrimal, antibióticos. Después de eso hacemos el sondaje. No se ha logrado destapar con el sondaje. El tratamiento definitivo es la dacriocistorrinostomía. ¿Qué es la dacriocistorrinostomía? Hacemos una perforación de los huesos de la nariz y colocamos una sonda, cosa que ese conducto lagrimal que lo tenemos se permeabilice, pero en forma directa. Del punto lagrimal, conducto lagrimal y directamente a la nariz. ¿Ya? Ahora, aquí hay una radiografía que está indicando que están obstruidos las vías lagrimales. ¿Qué es la dacrocitorrinostomía? La perforación del hueso lagrimal, del hueso nasal. Abrimos en este sector una herida grande, hay unas pinzas especiales, cortamos, rompemos ese hueso lagrimal y colocamos una sonda directa del punto lagrimal hacia la nariz para que formemos una nueva vía de eliminación. Entonces, la dacrocistitis aguda, mejor dicho, la dacrocistitis crónica, el tratamiento siempre es lavado, dilatación, antibióticos y por último la dacrocitorrinostomía. Vamos a hablar de un cuadro sumamente doloroso. Esto es una urgencia oftalmológica, la dacrocistitis aguda. Al tener en el saco lagrimal secreción mucopurulenta por largo tiempo, hemos indicado que puede durar meses o años y el paciente se deja. Por eso el paciente cuando viene a la consulta siempre hay que decir, tienes que cumplir el tratamiento que estamos indicando. Y si no se soluciona con el tratamiento sistémico, con el lavado y el sondaje, se tiene que llegar al tratamiento quirúrgico. Muchos pacientes se aguantan, no vienen. No, se me va a pasar, se me va a pasar, se me va a pasar. No. Entonces, al tener la sección mucopurulenta por largo tiempo, ese saco lagrimal se va a perforar, se va a atrofiar la mucosa y se va a perforar. Miren acá, está perforando. Aquí se ha perforado ya. Ya no está circulando, se ha perforado la vía lagrimal. Entonces, ¿a qué llamamos pericistitis? Por el tipo de evolución va a haber una infección de los tejidos vecinos. Se va a expandir el proceso infeccioso. ¿Cuándo se produce eso? Porque no se ha hecho el tratamiento correctamente, o también se puede producir cuando el médico tratante ha hecho el sondaje y no ha hecho correctamente y ha hecho una falsa vía. Entonces, un sondaje deficiente o imprudente. Por eso hay que conocerlo bien la anatomía para poder realizar el sondaje correspondiente. Entonces, se ha de ver, por último, va a haber la perforación del saco lagrimal por un proceso crónico, por la atrofia de la mucosa del saco lagrimal. El cuadro clínico, piel del ángulo va a estar roja, brillante, tensa y lo más característico es el dolor. El dolor no se va a dejar ni palpar el paciente, pero a la inspección vamos a ver que ya por el saco lagrimal está viendo una secreción. La pus que estaba en el saco lagrimal se está vertiendo hacia afuera. En este caso ya ha de ver una alteración del estado general. En la dacrocistitis crónica hemos dicho que no hay compromiso visual, tampoco compromiso general. En la dacrocistitis agudo no hay compromiso visual, pero sí hay un compromiso del estado general. Ha de haber fiebre, anorexia, edema de párpado, imposibilidad del cierre palpebral. El tratamiento siempre es clínico. Miren, a cualquiera puede hacer un diagnóstico de esto. Vemos el saco lagrimal, abultado, con tumorización, lleno de secreción mucopurulenta, se ha perforado el saco lagrimal por atrofia de la mucosa del saco. Esto cualquiera lo puede hacer el diagnóstico. Entonces, el objetivo es no llegar a esta etapa, ya manejar en la dacrocistitis crónica
derivar al oftalmólogo para que hagamos el tratamiento correspondiente y no llegar a esta etapa, porque este cuadro es sumamente doloroso, sumamente doloroso. El paciente viene, doctor, haga lo que usted quiera, pero no quiero que me duela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo primero, en la dacroscitis aguda, siempre manejar con antibiótico sistémico y el tratamiento de esto ya es quirúrgico, una dacrocisto-rinostomía. Ahora, el oftalmólogo hace un corte acá, abre, expone todo, perfora el hueso de la nariz con unas pinzas especiales y colocamos una sonda directa del punto lagrimal hacia la nariz. Una vez hecho este problema, el paciente se recupera la vía lagrimal. ¿Quién hace otro tratamiento? El otorrino laringólogo. Él entra por la nariz y hace lo mismo, perfora la hueso de la nariz y coloca la sonda. Y esto siempre se hace con tratamiento bajo anestesia general, porque estamos abriendo una herida grande y estamos perforando el hueso de la nariz. ¿Ya? Entonces, no llegar a esto, siempre agarrar en la dacrocitis crónica y hacer lo que corresponde para evitar llegar a esto. Porque cuando se llega a la dacrocitis aguda, este cuadro es sumamente doloroso. Actualmente, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo el tratamiento con láser. Se lo coloca una sondita especial por el punto lagrimal, se lo perfora la nariz y se lo deja una sonda. Es muy más simple y menos doloroso. Entonces, el tratamiento definitivo de la dacrocitis aguda es el tratamiento quirúrgico. Puede ser por el oftalmólogo o por el otorrino o con láser, cualquiera de las tres alternativas. Aquí está lo que se ha abierto al saco lagrimal, se le hace una perforación de la hueso de la nariz y se lo deja una sonda. ¿Alguna consulta o pregunta, jóvenes señoritas? Bien, quedaremos en esta etapa porque con el grupo A hemos quedado acá. El examen va a ser hasta la dacrocitis aguda, jóvenes. Como ustedes vean de que hemos avanzado para ese primer parcial, no es mucho. Quiero que me saquen las mejores notas, ¿ya? Vamos a tener que apurarnos un poco más para el segundo parcial para completar y tratar de ir igualándonos porque por las diferentes circunstancias hemos empezado un poquito tarde las clases. ¿Alguna consulta o pregunta? Bien, jóvenes, eso es todo. Buenas noches.